Importancia de la interacción del fármaco-alimento para su correcto efecto terapéutico. Proyecto de dispensación de medicamentos e insumos para la salud y atención. Proyecto de investigación. Presentan Beltrán Amaya, Gisela Karina, Velázquez Mesa, Vidal Alejandro, Torres Cuevas Javier. Estamos en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad UTEG. La importancia. El aumento de la esperanza de vida en los últimos años hace que los procesos ligados al tratamiento farmacológico aumenten. El tratamiento farmacológico frente a un problema de la salud se desarrolla con la administración de un medicamento a los pacientes o se les aplica una estrategia farmacoterapéutica con el fin de obtener dicho resultado clínico deseado. En algunas ocasiones dichos resultados se ven afectados por interacciones medicamentosas, las cuales son algunas de las causas de los problemas relacionados con la inefectividad de los tratamientos o cambio de plan farmacológico. Para que sucedan dichas interacciones se necesita partir de un tratamiento farmacológico. Se refiere al uso de un medicamento o alguna causa del padecimiento con el fin de contrarrestarlo o eliminarlo del individuo afectado. Ahora bien, ¿qué es una interacción medicamentosa? Una interacción medicamentosa es aquella que entre los medicamentos producen algún efecto de un fármaco que se ve alterado por la presencia o la acción de algún otro. El resultado de una interacción se puede traducir en disminución del efecto del medicamento y posible quiebra del tratamiento, aparición de efectos secundarios inesperados, aumento del efecto del medicamento y posible toxicidad. Puede darse algunos efectos, puede ser beneficio o efecto indeseado. Existen algunos factores predisponentes para las interacciones medicamentosas. Algunos de los factores predisponentes pueden ser la edad, el sexo, las características, aspectos fisiopatológicos de los pacientes, polimorfismos genéticos que pueden influir en la aparición y consecuencias de la interacción. Las interacciones medicamentosas pueden ser buscadas de forma consciente para aprovechar sus resultados positivos. Sin embargo, sus efectos negativos son los que más nos interesan, por la trascendencia patológica que pueden suponer. Factores predisponentes. Estos factores predisponentes pueden ser la automedicación, alteraciones patológicas, polimedicamentos, dieta y tolerancia. Como ya lo mencionamos, la automedicación es el uso indebido de medicamentos por iniciativa propia, sin ninguna intervención de parte de un médico o un profesional. Alteraciones patológicas. En estos estados patológicos se encuentran inhibidas la biotransformación y la eliminación de los fármacos. En los polimedicados, cuantos más fármacos tome un paciente, más posibilidad habrá de que algunos de ellos puedan interactuar entre sí, como la interacción puede ser que es una intoxicación, alguna alergia, un malestar. En lo que es la dieta, las proteínas y los hidratos de carbono ejercen acciones contrapuestas sobre la oxidación de los fármacos. La tolerancia obliga al fármaco a aumentar la dosis para obtener el efecto inicial que tenía el fármaco. Clasificación general de interacciones, como puede ser farmacocinética y farmacodinámica. Farmacocinética a nivel de la liberación, absorción, distribución, metabolismo o excreción de los fármacos. Farmacodinámica, influencia de un fármaco sobre otro en los receptores u órganos en los que se actúa. Farmacocinética, la absorción.
Las interacciones pueden afectar a la biodisponibilidad en la magnitud y velocidad de un determinado medicamento, los cuales son 4. El número 1 es el pH gastrointestinal. Número 2, formación de compuestos no absorbibles. Número 3, alteración de motilidad intestinal. Número 4, toxicidad gastrointestinal. Farmacocinética, su distribución. Los medicamentos se transportan en forma libre, activo y capaz de atravesar la barrera o unido a proteínas plasmáticas. La afinidad a las proteínas es una característica individual de cada fármaco. Dos fármacos con alta unión de proteínas pueden causar toxicidad por desplazamiento al fármaco, con menor afinidad y por consiguiente mayor exposición. Farmacocinética. El metabolismo. El metabolismo transforma las sustancias que ya no son necesarias en el organismo o que son toxinas para poder así lograrlas o secretarlas. Farmacocinética. Excreción. La excreción es el proceso por el cual el medicamento es expulsado mediante los metabolitos del organismo. La excreción renal se excreta por orina y flujo renal. Excreción intestinal, la glucuronización hepática y excreción biliar, secreción enterohepática. Otra de las interacciones medicamentosas es por medio de la farmacodinámica. Estas son predecibles, relacionadas con sus efectos terapéuticos y adversos, y se suelen clasificar principalmente en fenómenos de sinergia, potenciación, agonismo parcial, antagonismo, hipersensibilización o desensibilización de receptores. Ahora bien, especificando cada uno, tenemos que el antagonismo fisiológico es cuando dos fármacos agonistas que actúan sobre receptores diferentes producen efectos opuestos. El antagonismo farmacológico competitivo ocurre cuando dos fármacos con efectos opuestos actúan sobre el mismo receptor. Y el antagonismo farmacológico no competitivo es cuando el fármaco antagonista bloquea el efecto del agonista más allá del sitio del receptor. Y por último, el agonismo parcial. El fármaco se une al receptor y produce una respuesta subóptima. Como ya mencionamos, las interacciones medicamentosas se clasifican principalmente en interacciones farmacocinéticas e en interacciones farmacodinámicas, pero las interacciones se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, según las consecuencias de la interacción, el sitio de la interacción o el mecanismo por el que se produce la misma. Pero a nivel clínico hay una clasificación que toma mayor relevancia. Estas interacciones se clasifican en interacción fármaco-fármaco, interacción fármaco-alimento e interacción fármaco-enfermedad. En este apartado hablaremos un poco más de la interacción fármaco-alimento, pero se hablará de todas. Veamos cada una. Interacción fármaco-alimento. Este tipo de interacción es bidireccional. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de este tipo de interacción. Por ejemplo, el brócoli no se debe de consumir cuando se prescribe warfarina, ya que el brócoli es rico en vitamina K y la vitamina K por ende inhibe la warfarina, por eso no se debe de involucrar. Ahora bien, veamos otro. El ajo inhibe la agregación plaquetaria, por ende se debe de tener sumo cuidado cuando se prescriben anticoagulantes, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, ya que el ajo como efecto adverso tiene el sangrado. Ahora bien, el nopal incrementa la sensibilidad de la insulina. Ahora, el chilacayote sinergiza el potencial hipoglucemiante de los fármacos. Hay que tener cuidado cuando se le administran medicamentos hipoglucemiantes a los diabéticos y estos consumen a su vez chilacayote, porque el chilacayote inhibe el efecto hipoglucemiante de los fármacos. Uno de los principales alimentos que provoca interacciones con la mayoría de las prescripciones farmacológicas es el jugo de toronja. Por ejemplo, disminuye la concentración plasmática de la fexofenadina y digoxina. Debe evitarse la ingesta de jugo de toronja en adultos mayores con prescripción de amiodarona, buspirona o sertralina. Además, disminuye el aclaramiento e incrementa la vida media de los antipalúdicos, como la quinina y la cloroquina, hasta en un 19%. Debe evitarse la ingesta simultánea con jugo de toronja en el consumo de benzodiazepinas. La biodisponibilidad de carbamazepina, nifedipino, terfanidina,
Se incrementa cuando se toma jugo de toronja, por lo cual debe evitarse. Por lo que podemos notar, el consumo de toronja durante la ingesta de estos alimentos provoca interacciones, las cuales son prevenibles si el personal médico tiene conocimiento y le sugiere al paciente que no consuma este alimento durante su tratamiento. En la siguiente tabla presentamos fármacos que inducen mala absorción. Algunos ejemplos son tetraciclina, que tiene una mala absorción de hierro, fenobarbital, que tiene una mala absorción de calcio y folatos, diuréticos, tiene una mala absorción de calcio, potasio, magnesio, zinc. Por ejemplo, cimetidina tiene una mala absorción de vitamina B12 y algunos antiácidos como el aluminio tienen mala absorción de fósforo, calcio, hierro, cobre y folatos. Hay algunas excepciones de fármacos que no tienen ninguna interacción medicamentosa cuando se prescriben. Algunos ejemplos de estos fármacos son la ampicilina en suspensión, eritromicina, fluvoxamina, enalapril, lisinopril, enoxano, minoxicilina y fluconazol. Ahora bien, en las interacciones fármaco-alimentos se debe de tener suma importancia, ya que los pacientes desconocen que los alimentos inhiben el plan farmacológico y solicitan cambio de plan, ya que el presente no les ha funcionado como debía. Pero cuando un médico prescribe un fármaco es el primer filtro para que él señale la indicación que alimentos no consumir para que se logre un correcto efecto farmacológico y no sustituya el plan del paciente involucrando costos y tiempos mayores. La mayoría de los medicamentos se deben de tomar con 1 o 2 horas antes o después de la ingesta de alimentos y sobre todo con agua. Hay que tener cuidado con los adultos mayores, ya que son los pacientes de alto riesgo para las interacciones fármaco-alimento, principalmente en aquellos que toman 3 o más medicamentos, ya que estos por desconocimiento suelen cambiar o involucrar más medicamentos de los prescritos, no logrando un correcto efecto farmacológico. La siguiente interacción con relevancia clínica es la interacción fármaco-fármaco. Esta se refiere a la incompatibilidad de tipo físico-químico que impiden mezclar 2 o más fármacos en una misma solución. Existen 3 tipos de interacciones fármaco-fármaco con importancia clínica. Una de ellas es la duplicación. Es cuando se ingieren 2 fármacos con la misma acción. Sus efectos adversos pueden intensificarse. La oposición, que hablamos del antagonismo, son cuando 2 fármacos con acciones opuestas pueden interactuar entre sí, lo que podría reducir la eficacia de uno o de ambos fármacos. Por último, la alteración del efecto del fármaco sobre cada persona. Un principio activo puede alterar la manera en que el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza o excreta otro principio activo. Este tipo de clasificación la vimos en farmacodinámica. Ejemplos de interacción fármaco-fármaco. La warfarina interactúa con antifúngicos azólicos, entre ellos ketoconazol e itraconazol, macrólidos, quinolonas, AINES, inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, inhibidores de la recaptura de serotonina, omeprazol, agentes reductores de lípidos y amiodarona. El litio no se debe prescribir con diuréticos de asa ni inhibidores de la ICA, ya que incrementa la toxicidad del litio. En pacientes con diabetes mellitus que utilizan hipoglucemiantes orales, debe evitarse totalmente el uso de betobloqueadores. Los pacientes que reciben glibenclamida y trimetoprima con sulfametaxazol tienen 6 veces más posibilidad de presentar hipoglucemia. Los que reciben digoxina y claritromicina incrementan la posibilidad toxicológica digitálica. Los que son tratados con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y diuréticos ahorradores de potasio se predisponen a hipercalemia. Algunos pueden ser beneficiosos y útiles, como por ejemplo el ritonavir e inhibidores de proteasa. El ritonavir es un inhibidor del citocromo, reduce la eliminación de los IP, aumenta su concentración plasmática y permite la utilización de dosis menores. Sedantes hipotensores, los ansiolíticos e hipnóticos pueden aumentar el efecto hipotensor de los bloqueantes de canales de calcio. Dopamina y la levodopa. La levodopa se transforma en una dopamina en el sistema
nervioso central y a nivel periférico. La carbidopa inhibe la destrucción periférica de la levodopa, lo que permite alcanzar niveles en el sistema nervioso central. La carbidopa no atraviesa la barrera hematoencefálica. Antihipertensivos y diuréticos. Permite obtener la reducción de la presión arterial, que no se conseguirá con cada uno de ellos por separado. La interacción del medicamento y estado físico o patológico del paciente. Este tipo hace referencia a la interacción de un medicamento con la situación clínica correcta del paciente. Esto quiere decir que tiene que ver mucho su alimentación del paciente y el estado físico en el que se encuentra a la hora de administrarle un medicamento. También están las interacciones del fármaco. Enfermedad potencialmente adversa más frecuentes son pacientes con úlceras pépticas que reciben en las INs, que las INs son los medicamentos antiinflamatorios, ocasionan hemorragias digestivas. Pacientes en las EPOD, que son enfermedades pulmonares, que reciben beta bloqueadores, se considera broncoconstricción, y quienes reciben sedantes se consideran depresión respiratoria. Pacientes con hipertrofia prostática benigna que reciben amitriptilina o clorfeniramina se consideran retención aguda de orina. También tenemos ejemplos a la interacción de un fármaco-enfermedad. Debido a la aplicación terapéutica de la ionizada en el tratamiento de la tuberculosis, un fármaco que no se puede sustituir. Durante la prescripción del mismo debe darse una dosis suplementaria de la vitamina B6 para evitar su deficiencia y las consecuencias neurológicas de la misma. Que esto quiere decir que tenemos que suministrarle vitamina B6 para tener al paciente estable y no sufrir algún daño por parte del medicamento. También los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que reciben beta bloqueadores más hipoglucemiantes orales, se favorece la hipoglucemia. Evitar el empleo de los medicamentos que vienen siendo las INs, lo que son los medicamentos antiinflamatorios con enfermedades acidopépticos. También evitar las EPOCs, que son las enfermedades pulmonares, así para evitar la utilización de betabloqueadores y sedantes. En hipertrofia prostática benigna, evitar prescribir fármacos con actividades anticolinérgicas. Tenemos también consecuencias de no detectar una interacción a tiempo, que esto nos quiere decir que si no la detectamos a tiempo puede aumentar mucho el costo del medicamento y también el deterioro de la salud del paciente, pudiendo causar su internamiento o muerte. Las interacciones medicamentosas pueden provocar una disminución de la magnitud del efecto farmacológico, lo cual puede conducir al fracaso terapéutico. Que esto el medicamento que se le estaba dando puede que le haya causado mucho efecto adverso y así tengamos que volver a cambiar y empezar otra vez con el tratamiento. ¿Qué hacer para no presentar una interacción medicamentosa? La probabilidad y evidencia, que ahorita hay un recuadro algorítmico de Horn, que si bien viene en la imagen, el algoritmo de Horn viene en cuatro secciones, que el rojo es grave, el naranja es moderada, el verde es leve y el recuadro negro que se ve allá hasta el final es no determinada. Pues el grave puede causar daño o lesión al paciente, que esto pues puede poner su vida en riesgo
por el daño que le está provocando dicho fármaco que se le está suministrando o administrando. La interacción puede tener riesgo a la vida, hospitalización e incapacidad permanente o significativa. Y luego está la moderada. Hay necesidad de realizar un seguimiento del paciente, que hay que ver cómo va evolucionando a dicho fármaco que se le administró que le causó daño. Tenemos que cambiar, modificar la prescripción del medicamento, emplear nuevos medicamentos, ver cuáles sí le hacen un efecto, pero tampoco que no lo dañen. El leve pues no causa daño al paciente, no requiere modificación farmacoterapéutica, no prolonga la hospitalización del paciente. Y pues el recuadro negro es no determinada, se desconoce la gravedad, a falta de más evidencia no se puede establecer. Tenemos el enfoque del equipo para prevenir una interacción medicamentosa, que aquí intervienen 3 sectores, que es el médico, la enfermería y el personal farmacéutico. El médico debe conocer el riesgo y producir los efectos adversos del fármaco y de sus combinaciones con alimentos. Que el médico tiene que ver si lleva una dieta o una alimentación saludable o mala para saber cómo hay que administrar el medicamento y no le cause algún daño por su dieta que lleva, si el paciente es que lleva dicha dieta. La enfermería debe conocer cuándo han de administrarse los fármacos en relación a la ingesta de alimentos. El personal farmacéutico es el que da las indicaciones, asesora al médico y elabora la pauta de administración de fármaco en relación con su dieta recomendada. El farmacéutico es el que le da el tiempo entre alimento y fármaco, ya sea la ingesta del fármaco antes de comer o después de comer. En la farmacia hospitalaria, la asociación de varios fármacos puede presentar el riesgo de que se produzca una interacción farmacológica. La decisión de asociarlos siempre debe basarse en la evidencia disponible en el momento de la toma de decisión. Si es necesaria una asociación que entrañe riesgos de interacción, deben tomarse las precauciones necesarias para evitarla y prevenirla o detectarla. Que esto, pues, a combinar varios fármacos puede que produzca una reacción de fármaco a fármaco y pueda poner en riesgo la salud del paciente. La farmacovigilancia, pues esta es muy importante. Es basada en la NOM 220 de la SCA1 del 2016. Instalación y operación de la farmacovigilancia. Esta ayuda a la prevención y detención de los efectos adversos de los medicamentos. La evolución atenta de los riesgos y beneficios del medicamento se aplica en todas las etapas del ciclo de la vida de estos, desde antes de su aprobación hasta su uso por los pacientes. Que esto nos quiere decir que esta NOM nos ayuda mucho a prevenir un efecto adverso y también así saber cuál es el beneficio del fármaco y qué tan beneficioso resulta al paciente, porque hay pacientes que si es rápido el cambio o es rápido el efecto que tiene el fármaco hacia algunos pacientes, y aquí es como tenemos que saber qué fármaco es el indicado. Y pues en resumen, la interacción farmacológica es un evento que aparece cuando la acción de un medicamento administrado con fines de diagnóstico, prevención o tratamiento es modificada por otro fármaco o por un elemento de la dieta, ambientales o del individuo, por lo que se tiene que tener un énfasis mayor en las interacciones farmacológicas para un correcto uso terapéutico. Pues esto es en resumen que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de administrar o recetar un medicamento. Gracias por su atención.